Bien, mis hermanos, vamos a iniciar entonces. Esta es la quinta clase de esta serie donde estamos hablando del ministerio de la consejería bíblica y pastoral. Habíamos dicho en clases anteriores que la consejería es un ministerio de la palabra, ¿ya? Y hemos mencionado por lo menos 3 ministerios de la palabra. Uno es la predicación, otra es la enseñanza y otra sería la consejería, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene un alcance distinto, aunque trabajan con la verdad de Dios, la palabra de Dios, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras. Como habíamos dicho, por ejemplo, la diferencia entre la predicación y la consejería es que la predicación es una proclamación pública de la verdad de Dios, ¿ya? Y que busca más bien una respuesta inmediata, por eso se hace un llamado. A diferencia, ¿cierto?, de, por ejemplo, la enseñanza, que tiene que ver más bien con enseñar la doctrina, ¿cierto?, la teología, la escritura, con el propósito de formar a las personas con una, podemos decir, en un contexto más a largo plazo. Y en cambio la consejería sería una persona que aplica la verdad de Dios a una situación particular y al corazón humano. Entonces, claramente todos son ministerios de la palabra, ¿ya? Así que un consejero bíblico y pastoral tiene que también conocer muy bien la verdad de Dios. Hoy día, mis hermanos, en esta lección vamos a ver cómo se relaciona el discipulado, el pastoreo y la consejería, ya que estas 3 cosas están muy relacionadas y también usted se va a dar cuenta cómo la palabra de Dios enlaza todo, ¿ya? Al final todo gira en torno a la verdad de Dios. Amén. Avancemos a la siguiente diapositiva, hermano, y aquí les voy a presentar 3 ideas equivocadas que a veces algunas iglesias creen, o en algún momento quizás nosotros mismos podemos haber creído, ¿ya? Y un error es considerar que el discipulado, la tarea pastoral y la consejería son ministerios completamente separados, ¿ya? Eso está mal verlo así, porque si los separamos podríamos definir objetivos distintos y trabajar con personas distintas, ¿ya? De hecho, ahí quizás hay un tema que hay que resolver en cuanto a que nuestra visión respecto, por ejemplo, de algunas disciplinas humanas, como puede ser la psicología, no es que nosotros estemos en contra de la psicología. Bueno, hay distintas, ¿cierto? Podemos decir, líneas. Algunas obviamente son ateas, están en contra de la verdad de Dios. Ahí obviamente claramente habría un choque de visión. Pero entendemos que el problema estaría cuando veamos la consejería o veamos la psicología como una consejería, pero desconectada totalmente, ¿cierto?, del discipulado, totalmente de la tarea pastoral. Nosotros también como pastores derivamos a veces a psicólogos, ¿cierto?, a psicólogos cristianos. Acá en la iglesia también tenemos algunos. Hay casos donde creemos que es parte, ¿cierto?, de poder abordar integralmente a las personas. Entonces, estaría mal pensar estas 3 cosas, por eso le puse ahí una X de error. Primero, considerar que el discipulado consiste en enseñar doctrina a los nuevos creyentes. El discipulado, hermano, no solo es enseñar doctrina, ¿ya? Obviamente que tiene mucho que ver con la enseñanza, el discipulado, pero cuando vemos el discipulado del Señor Jesucristo, es más que simplemente transmitir un curso. Tampoco podemos estructurar, ¿cierto?, el discipulado únicamente al paradigma académico, ¿cierto?, porque no es lo que el Señor nos presentó en la Escritura. También pensar en la tarea pastoral, que consiste únicamente en administrar la iglesia y predicar, también estaríamos equivocados, estaríamos minimizando el ministerio pastoral. Y tercero, pensar que la consejería consiste únicamente en atender a personas con problemas, también estaríamos minimizando, reduciendo el ministerio de la consejería. Habíamos dicho que era un ministerio, no es una disciplina que la iglesia le haya copiado al mundo, a alguna ciencia. Ya, como es un ministerio, pertenece a la iglesia. Y también habíamos dicho que no solamente, y ahí había que romper un paradigma, que no solamente las personas en problemas necesitan consejería. Si yo me quiero casar, eso no es un problema, necesito consejería. Si quiero emprender un negocio, necesito consejería. Si quiero aprender a formar a mis hijos, necesito consejería. Si necesito cambiarme de trabajo, que quizá es una oportunidad tremenda que Dios me da, necesito consejería. ¿Se fija? Entonces la consejería no solamente es para las personas que están en problemas. Estas 3 ideas están equivocadas, hermanos. Ya avancemos la siguiente diapositiva.
Y veamos aquí dos cosas que tienen que ver en que cuando miramos el Nuevo Testamento y lo examinamos, vamos a descubrir, hermano, que estos ministerios no funcionan de forma independiente. O sea, la tarea pastoral, el cuidado pastoral, la tarea, la formación del discipulado y la asistencia de la consejería no funcionan como cosas independientes, sino que son expresiones complementarias, ¿cierto? Son expresiones complementarias de una misma labor pastoral y que tiene que ver con hacer madurar a las personas en Cristo, ¿ya? Entonces, al final, todo sigue siendo una expresión del ministerio de la palabra, por eso decimos que es consejería bíblica, pero también todo al final termina siendo pastoral, ¿ya? Porque el cuidado y el gobierno de la iglesia es pastoral, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, que el discipulado, la tarea pastoral y la consejería tienen que estar muy relacionadas. ¿Por qué? Porque un pastor es un consejero y una persona llamada a discipular. No todos son pastores ordenados, ¿cierto?, con una credencial en una iglesia, pero todos en cierta manera estamos llamados a también a cuidar pastoralmente a la gente, a aconsejarlas y ayudarlas a discipular. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces aquí podríamos decirlo de la siguiente manera relacionando estas tres tareas de la iglesia. El discipulado es el proceso general de formar discípulos. Formar discípulos, ya no solo enseñar doctrina. Es un aspecto del discipulado, pero no es lo único, sino que formar discípulos. El pastoreo o la tarea pastoral es el cuidado continuo de esos discípulos. ¿Se fija? Están relacionados. Y lo tercero, la consejería es la aplicación personal e intensiva del cuidado pastoral cuando surgen necesidades específicas. Entonces aquí llegamos a algo claro. Todo pastor es un discipulador y es un consejero. Y prácticamente todo lo que hacemos gira en torno a dos cosas, a la adoración, pero también a la tarea del discipulado. ¿Ya? Entonces, cuando venimos a escuchar, por ejemplo, un sermón el día domingo, cuando conversamos con un hermano mayor en la fe, cuando estamos escuchando un estudio como este, también estamos trabajando en el discipulado. Entonces, el discipulado, como digo, no solamente es un curso, no lo podemos reducir a eso, no estamos en contra de eso, obviamente, porque no estaríamos pisando los callos, como dice alguien. Nosotros tenemos nuestros cursos de discipulado, son necesarios, es un contexto que hay que usar, obviamente, pero entendemos que el discipulado es más que enseñar doctrina, es formar las vidas conforme a la verdad de Dios, ¿ya? Entonces, cuando comprendemos, hermano, esta relación, tiene que cambiar profundamente la manera en la que vemos la iglesia, cómo se organizan estos ministerios, ¿ya? No los podemos separar, ¿ya? No es que alguien diga, no, yo soy pastor, no aconsejo a nadie. No, yo soy pastor, yo no discipulo. No, todos aportamos en esa tarea. Y entonces, toda la iglesia tiene que estar enfocada en discipular, porque es la gran misión que nos dejó el Señor. Y toda la iglesia debería cuidarse pastoralmente a través de no solamente los pastores o el pastor de la iglesia, sino a través de un cuerpo de hermanos maduros en la fe. ¿Ya? Si usted está cuidando a alguien en la fe, usted ya, en cierta manera, es un pastor. Ah, me voy a ir a hacer una credencial a Tacna, dijo un hermano. No, tranquilito, ¿ya? Pero si Dios lo ha llamado a eso. Pero es muy importante eso, que el cuidado es pastoral. La tarea es de hacer discipulado. ¿Y cómo resolvemos a veces estas situaciones particulares en la vida de las personas? A través de la consejería. Pero recordemos, es bíblica y es pastoral. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, avancemos entonces a la siguiente diapositiva y veamos un primer punto, porque estamos tratando de conectar, y bueno, usted se va a dar cuenta que todas las herramientas que Dios ha dejado están conectadas. Cómo la palabra es un ministerio transversal, cómo la adoración también. Se recuerda que en las primeras clases habíamos dicho que al final la consejería también se podía explicar en términos de la adoración, porque todo se trataba de ver qué está adorando esa persona. Una persona con adicción, por ejemplo, está quizás levantando un ídolo en su vida. Entonces aquí hay un objetivo común, tanto para la tarea pastoral, el discipulado y la consejería, y es formar personas semejantes a Cristo, ¿ya? El tema es que el discipulado, la tarea pastoral y la consejería van a utilizar medios distintos, ¿ya? Pero todos persiguen el mismo propósito. Por eso tienen que conversar mucho, hermanos.
No puede ser, ¿cierto?, que el día domingo el predicador comunique la verdad de Dios diciendo, arrepiéntanse de esto, y después el consejero diga, no, no te arrepientáis nada, si le puso color el predicador. No, no puede haber eso, estaríamos haciéndole un daño a la iglesia. Entonces, entre un pastor principal, un predicador, un pastor de área de una iglesia, un encargado de un ministerio, un líder, un hermano mayor en la fe, tiene que haber una comunicación. ¿Y qué es lo que une todo eso? La verdad de Dios, hermano. La comunicación de la verdad de Dios. Y va a funcionar de manera distinta, ¿cierto? Quizás el pastor el día domingo no puede tocar particularmente la situación de un hermano en específico. ¿Pero quién lo va a hacer? El consejero. El consejero, ¿cierto?, va a decir, oye, sé que tú tienes una situación, creo que lo que se predicó el día domingo tiene que ver con lo que estás viviendo, cómo te tocó esto, cómo lo ves. Como habíamos dicho entonces, un consejero es un aplicador del evangelio. Amén. Aquí hay dos textos que vamos a ver. El primero es Romanos 8:29. Romanos 8:29. Este es un texto complicado porque aquí la teología se ha dividido un poco en cómo entender este pasaje, porque habla de un concepto teológico muy complicado que es la predestinación, ¿ya? Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya? Esta palabra ha dividido a la iglesia o a los sistemas teológicos. Todos los cristianos tenemos que creer en la predestinación. El tema es cómo lo entendemos, ¿cierto? Pero para no entrar en el debate, me gusta mucho la explicación que da el doctor Carlos Andrés Moore. Y él cuando analiza la palabra para predestinación en el texto griego del Nuevo Testamento, él dice, no es una palabra que esté sola para que uno la anexe necesariamente a entender predestinación en términos salvíficos, que ese es el gran problema, ¿cierto? No me quiero enredar en temas teológicos muy profundos, pero lo que encuentra aquí el doctor Carlos Andrés Moore es que la palabra predestinación siempre tiene un apellido, está conectada a algo. ¿Predestinado a qué? Entonces lo que él encuentra aquí es que él dice que la palabra dice que estamos predestinados a ser transformados. Entonces aquí la Escritura no está hablando de una predestinación salvífica, no está diciendo este es predestinado a ser salvo y este es predestinado a ser condenado, sino que está diciendo los que son salvos son predestinados a ser semejantes y ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y esto tiene coherencia con toda la palabra, porque recuerde que la Biblia también en Filipenses, si no me equivoco, dice aquel que comenzó la buena obra es fiel ¿para qué? Para terminarla. ¿Por qué? Porque los que son salvos son predestinados a ser transformados a la imagen del Hijo. Entonces entendemos que eso está en la mente de Dios. ¿Qué significa esto? Si lo aplicamos ya a una teología más pastoral, más sencilla, que toda persona que es salva, Dios desea que esas personas sean transformadas y lleguen, ¿cierto?, a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Aquí hay otro texto que me parece maravilloso porque conecta de alguna manera estos ministerios de la palabra, ¿cierto?, que es Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice, a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando. Miren qué interesante que aquí estas tres acciones tienen que ver con estos ministerios de la palabra, ¿cierto? Dice, con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él, ¿ya? Dice, con toda sabiduría a todas las personas para presentarlos completamente maduros en su unión con Cristo. Aquí, si no me equivoco, estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Ya puse en estos dos pasajes, si no me equivoco. Entonces, ¿qué nos está? Acá vemos que este pasaje conecta estos ministerios de la palabra, porque reúne, ¿cierto?, estas tres acciones. Primero dice, proclamamos. ¿A qué ministerio de la palabra creen ustedes que hace alusión la proclamación? ¿Cuál sería? La predicación. Porque la predicación, ¿qué es? La proclamación de la verdad de Dios. ¿Ya? Después dice aconsejando. Bueno, ahí está más fácil. ¿A qué ministerio de la palabra apunta? A la consejería. Ahí está fácil. Pero después dice enseñando. Y ahí hace alusión a dos ministerios de la palabra. Uno es el de la enseñanza, obviamente, pero también al discipulado. ¿Por qué? Porque no dice que solamente enseñando una gran verdad teológica, sino que dice con toda sabiduría a todas las personas para presentarlos.
presentarnos con la madurez en Cristo. Entonces, ahí hay una diferencia, hermano, entre lo que puede buscar quizás la teología académica, que busca más bien quizás enseñar y comunicar el conocimiento bíblico teológico, pero en cambio el discipulado no busca solo enseñar. ¿Qué busca? Presentar, transformar, enseñar a vivir. ¿Se fijan? Entonces eso también es importante, hermano, porque la enseñanza no la podemos explicar a través del paradigma cierto moderno del aula, de la academia, que tiene su validez también dentro de la Iglesia del Señor, pero hay que entender qué es lo que, cuando Dios habló de enseñanza, ¿de qué habló? Cuando Dios habló de discipulado, ¿de qué habló? Cuando Dios habló de consejería. El gran problema que podemos tener nosotros es tratar de interpretar estos conceptos bíblicos a través de nuestra mirada moderna. ¿Sí? Esto se llama, ¿cierto?, en el mundo de la interpretación bíblica, eisegesis. ¿Qué significa esto? Que yo trato de leer el texto, pero a través de mi propio paradigma cultural. Pero cuando la Biblia habla del matrimonio, de la crianza, de la enseñanza, del discipulado, no está hablando de los conceptos modernos que nosotros tenemos. Por ejemplo, el matrimonio, se fija este pasaje donde dice que cuando José supo que María ya estaba esperando, dice que la quiso descartar porque estaban en esta etapa del desposorio. Eso no existe en nuestra cultura. Entonces se fijan que no podemos entender estos conceptos a la luz de nuestras propias ideas culturales, porque ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos forzando a tratar de comprender la Biblia bajo lo que nosotros entendemos. Y eso es una gran dificultad, porque obviamente lo que tenemos que hacer es tratar de sacar nuestros lentes modernos y viajar al mundo bíblico y decir cómo se entendió esto en ese contexto. ¿Me doy a entender? Pero bueno, eso tiene que ver con la ciencia, ¿cierto?, de la interpretación bíblica. Entonces, ¿cuál es el propósito de cada una de estas elementos que encontramos, que son la proclamación, la consejería y la enseñanza? Es presentar a cada creyente maduro en Cristo. Entonces, podemos decir que todos estos ministerios de la palabra tienen un solo propósito, pero lo hacen de distinta manera, por distintos medios, con distintas personas, pero que deben colaborar como un cuerpo. ¿Se fijan? Y ese es el problema. Por eso no puede haber una división. ¿Sabe lo que es una división? Dos visiones. Entonces no puede ser como, vuelvo a reiterar, que el predicador dice una cosa y el líder dice otra cosa y el hermano, la mire, no, dice otra cosa. ¿Se fijan? Tiene que haber una coherencia en cuanto a cómo comunicamos la verdad de Dios. Si analizamos acá la palabra griega para aconsejar en este texto de Colosenses, es una palabra que ya habíamos mencionado hace unas lecciones anteriores, que es nouteteo, es una palabra que me cuesta pronunciar, y significa advertir, amonestar, instruir o corregir con el propósito de producir un cambio espiritual. ¿Ya? Ahí también nos alejamos de las disciplinas humanas. ¿Puede un psicólogo aconsejar? Sí, puede ayudar mucho, también estamos de acuerdo, pero no va a buscar, ¿cierto?, un cambio espiritual, como nosotros sí lo buscamos dentro de las tareas espirituales. Nosotros vamos a hablar de pecado, nosotros vamos a hablar de adoración, nosotros vamos a hablar de rendirse a los pies de Cristo. No son cosas que un psicólogo, por lo menos que no sea cristiano, hable, ¿cierto? Lo ideal, ¿cierto?, sería tener psicólogos cristianos, ya con un gran corazón pastoral y que dominen la verdad de Dios y grandes herramientas y también tengan una vida coherente respecto de la verdad de Dios. Entonces, esta palabra aconsejar, ¿cierto?, no describe simplemente como que alguien está retando a alguien o lo está orientando, no, sino que más bien apunta a algo más profundo, ¿cierto?, un cambio espiritual en las personas. Vamos a un segundo punto. Ahora hablemos del discipulado. Obviamente del discipulado, hermano, podríamos hablar días enteros, ¿ya? Pero lo que estamos tratando de hacer en esta lección es conectar el discipulado, la tarea pastoral y la consejería como parte del mismo objetivo que el Señor trazó para la iglesia. No pueden separarse estas cosas, ¿ya? Tiene que haber, ¿cierto?, una interacción y ambos están buscando, todas están buscando el mismo propósito. ¿Cuál era? Presentar a cada creyente maduro en Cristo. ¿Ya? Entonces, ahora hablemos del discipulado.
¿Qué es un discípulo? ¿Ya? Y aquí vemos que podríamos mirar la palabra griega en el Nuevo Testamento, y esto significa aprendiz, alumno o seguidor. ¿Ya? El discípulo no solo es un aprendiz, no solo es un alumno. Se fija, por ejemplo, el paradigma alumno en nuestro contexto moderno es muy distinto quizás a cómo lo entendía en los tiempos de Jesús. ¿Ya? En las escuelas rabínicas ellos pasaban por distintos procesos en los que literalmente se tenían que aprender, pero todo. O sea, en el primer proceso, cuando eran muy pequeñitos, se tenían que aprender la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y los tenían que citar, pero derechamente. Y si no lo lograban, el rabino los despedía. Les decía, vaya a hacer el oficio de su padre. Los rabinos eran los mejores de los mejores. Luego de eso, ¿cierto?, pasaban a una segunda etapa donde tenían que aprenderse todos los escritos del Nuevo Testamento. Ya no solamente la Torá, sino que los escritos y los profetas. El Tanaj completo. 39 libros, hermano, y citarlos, pero casi de memoria. Entonces el rabino, cuando los entrevistaba, si realmente esa persona no lo recitaba bien, lo despedían, lo echaban. Y luego de eso, recién pasaban a una tercera etapa cuando estudiaban ya la teología rabínica, ¿cierto? Los comentarios, tenían miles de cuestiones. Y lo que decían que sucedía era que el maestro, el rabino, de alguna manera lo aprobaba y lo perseguía. El alumno lo perseguía, dice que lo seguía por harto tiempo. ¿Sí? Hasta que en algún momento el rabino le daba la apertura y se acercaba el discípulo y le decía, ¿puedo ser tu telmita? ¿Puedo ser tu discípulo? Y ahí, ¿cierto? El rabino le decía, ven y sigue. Y podía llegar a ser un discípulo. Entonces, un discípulo en el contexto de Jesús era un seguidor. Por eso algunos dicen que fue tan poderoso las palabras del Señor Jesucristo cuando vio, por ejemplo, a los apóstoles que fueron sus discípulos y eran pescadores, y les dice, ven y sígueme. Porque fue un llamado tan potente que en el fondo ellos dejaron todo y decidieron seguir al Señor. Entonces, un discípulo no es solo un alumno de un curso. Un discípulo es un aprendiz de la vida de alguien y es un seguidor de la vida de alguien. ¿Ya? Entonces, un discípulo buscaba imitar la manera de vivir del maestro. ¿Ya? Cuando vemos ahí en Mateo 28, la gran comisión, el Señor dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y dice, enseñándoles todas las cosas. Pero la particularidad que dice ahí, que lo podemos entender, es enséñenles a obedecer. El discipulado tiene ese propósito, hermano. No solo es entregar conocimiento doctrinal, no solo es entregar conocimiento teológico, es enseñarle a obedecer a alguien, es enseñarle a vivir la vida de Cristo, enseñar a perdonar. Porque hay una diferencia entre dar una cátedra del perdón y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Aprende a perdonar. Es que no voy a perdonar. Es distinto, ¿se entiende? Aprender, por ejemplo, a amar. Porque el discipulado nos enseña todo eso, a ser buenos esposos, buenos padres, buenos ciudadanos. Corrige nuestra manera de hablar. Yo cuando me convertí al Señor, hermano, y estaba en la universidad, en ese periodo estaba descarriado, hablaba muchos disparates, mucha grosería. Y una de las primeras cosas, ¿cierto?, que tuve que corregir es mi manera de hablar. ¿Se fija? Entonces, un discípulo, ¿cierto?, tiene que imitar la manera de vivir de su maestro. ¿Qué incluía entonces el discipulado? Como hemos dicho, no solo es enseñanza doctrinal, sí, obviamente es un aspecto importante, por eso estamos haciendo converger estas cosas, pero también tiene que ver con la formación del carácter. Y para formar el carácter hay que convivir con las personas. Por eso hay un grupo de crecimiento, por eso hacemos ciertas instancias, ¿cierto? Y no nos va a gustar. No nos va a gustar, ¿cierto? Porque cuando llegamos a la iglesia, nuestro carácter no está formado. Y de repente alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Creo que no estuvo bien lo que dijiste. ¿Qué te pasa? Y se fija y nos cuesta. Tercero, acompañamiento espiritual, hermano. El discipulado también tiene que ver con ese acompañamiento espiritual. Enseñar la obediencia, desarrollar hábitos cristianos, ¿cierto?
integrarnos a la iglesia del Señor, en la capacitación para el servir, todas esas cosas incluye el discipulado. Entonces, podemos decir que el discipulado, bajo el paradigma que nos presenta la Escritura, no solo es enseñar una clase de doctrina, que está bien, sino que el discipulado tiene que ver con el enseñarnos a vivir la vida del reino. Por ejemplo, ahora que nosotros tenemos el curso Raíces Firmes, les pedimos a los tutores que hagan eso y a veces le exigen, oye hermano, no hay hecho tu formulario. Y hay hermanos que no les gusta. Pero ¿qué está haciendo el maestro? Me está enseñando algo, o sea, me está enseñando a ser responsable. Y nos cuesta mucho, hermano, porque vivimos en un contexto tan individualista y donde cada cual hacemos lo que queremos, hermano, que cuando viene alguien, ¿cierto?, de alguna manera a exigirnos algo, y no estamos diciendo que nos exijan cosas terribles, sino que cosas, ser responsables, ser puntuales, aprender a callar, aprender a escuchar, nos cuesta mucho. Entonces, el discipulado tiene que ver con eso. Avancemos a una siguiente diapositiva. También cuando hablamos del discipulado, entendemos que es un proceso, no es un evento. Ya no sé si eso está en la siguiente diapositiva. Algo pasó ahí con... Ahí está. El discipulado, hermanos, es un proceso, no solo es un evento, ¿ya? Es un proceso que realmente nos va a durar toda la vida, ¿ya? La palabra dice que Dios estableció estos 5 ministerios, ¿cierto? Ahí en Efesios, hasta que alcancemos la estatura de la plenitud. Y ahí la palabra plenitud es la palabra griega pleroma. La iglesia todavía no llega a ese pleroma, a esa plenitud. La iglesia todavía es imperfecta. Entonces eso significa que ese proceso de edificación sigue vigente en cada uno de nosotros. Cuando vemos entonces, en el caso del Señor Jesucristo, vemos que Él pasó aproximadamente 3 años formando a los 12 discípulos, ¿ya? Y durante ese tiempo vemos que Él hizo varias cosas con ellos. Les enseñó públicamente y también en privado. Corrigió sus errores, les respondió sus preguntas, confrontó sus actitudes, hermano. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Les modeló una vida santa, ¿cierto? Él mismo les dijo, aprended de mí. Y ahí les mostró una vida santa. Los envió a servir. Evaluó su ministerio, si lo estaban haciendo bien, si lo estaban haciendo mal. Cuando el Señor les dijo, hasta ya no lo aguanto más, son incrédulos, los mandé a liberar a un endemoniado y no lo pueden hacer, ¿ya? Y los continuó formando incluso después de sus fracasos. Vemos que cuando Pedro niega al Señor, después el Señor, el Cristo resucitado se aparece, ¿cierto? Y le restaura. Y en Juan 21, algunos comentaristas piensan que la razón por la cual el Señor le pregunta 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Y algunos piensan que el Señor le preguntó 3 veces porque de alguna manera lo estaba restaurando en relación a las 3 veces que Pedro negó al Señor. Esto es una interpretación, obviamente, no es que la Biblia lo diga así literalmente, pero ese texto es formidable, hermano, porque incluso cuando analizamos las palabras que el Señor usó para amor, ahí uno es la palabra fileo y otra es la palabra ágape, vemos que las 2 primeras veces el Señor le preguntó con ágape. Y era imposible que Pedro todavía amara con el amor ágape de Dios porque hay que tener el Espíritu Santo para amar con ese amor. Pero en la tercera vez, como el Señor condescendiendo con él, dice, Pedro, tú fileo a mí, tú me amas con el amor filial, con el amor de la amistad. Y esto es interesante, hermano, porque a veces nosotros pensamos que la amistad es la mayor relación que hay en el mundo. Y no es así. Porque la amistad está construida con el amor filial, el amor de la amistad. Pero hay otras relaciones que no se construyen con ese amor, se construyen con el amor ágape de Dios. Y ahí yo creo que al mirar la Escritura hay relaciones más trascendentes e importantes que la amistad. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces vemos que el Señor está presente, ¿cierto?, en el proceso del discipulado de ellos. Por ejemplo, vemos cuando Pedro intenta
impedir que el Señor vaya a la cruz. Ahí en Mateo 16, se recuerdan que vemos que primero Pedro es alabado por el Señor, porque el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden, y después dice, ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo felicita y delante de todo dice, bienaventurado eres Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, viene del cielo. Pero si usted sigue leyendo el pasaje un poquito más allá, pareciera que eso se mareó un poquito Pedro ahí con esa felicitación. Entonces vino y tomó al Señor y lo empezó a reconvenir diciendo, Señor, no, nada que ver que tú vayas a morir a Jerusalén y todo. Y el Señor, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. ¿Cuánto aguantaríamos un trato así, hermano, en el discipulado? Si la gente a veces uno no le saluda y se va de la iglesia, hermano. Entonces vemos que el Señor lo confronta. Ya, también vemos ahí en Marcos 9, cuando los discípulos estaban discutiendo quién era el mayor. No, yo voy a ser mayor, no, que aquí, que allá. Y el Señor también los corrige duramente, hermano. Ya, Él corrige sus motivaciones. Cuando Tomás duda ahí en Juan 20, ya al final, ¿cierto? El Señor también responde sus inquietudes. Increíble, hermano, que ahí dicen que está la mayor declaración respecto de quién es Cristo. Señor mío y Dios mío. Señor Curios, Dios Teos. Y el texto griego creo que dice así, Señor de mí y Dios de mí. Literalmente. Dicen que es la máxima declaración que se ha hecho de Cristo en un versículo. ¿Y sabe quién la hizo? El discípulo que dudó, que fue increíble. No, si yo no metiere las manos en la llaga, no voy a creer. Y se le aparece el Señor. Se fija que aún después de los fracasos, el Señor los siguió corrigiendo, les siguió enseñando. Entonces, aquí vemos, hermano, que este proceso de discipulado incluye momentos de consejería. O sea, no se separan. Mientras se va discipulando, muchas veces la tarea discipuladora va a incluir esa consejería. Entonces, un discipulador tiene que conocer muy bien la verdad de Dios, porque no va a enseñar una tontería, pero en segundo lugar también tiene que ser un buen consejero. Tiene que saber escuchar y tiene que saber corregir y animar y decir, mira, porque la gente va a preguntar, ¿cierto? Oye, mira, ¿qué hago con esto, con mi trabajo? O no sé, me gusta alguien de la iglesia, ¿qué hago? ¿Tú qué opinas? No, por ahí no va. ¿Pero cómo? ¿Se fija? No sé. Un discipulador es un consejero. Pasemos a un tercer punto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos conectando el discipulado, la tarea pastoral y con la consejería. ¿Qué hemos dicho? Todos apuntan a lo mismo. ¿A qué cosa? A formar el carácter maduro de Cristo en los creyentes. Ambos trabajan con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, obviamente de manera diferente. Y aquí lo conectamos con la tarea pastoral. Y como hemos dicho, la tarea no solo es cuidada por los pastores a tiempo completo, ministros ordenados, ¿cierto?, de una iglesia en particular, sino que también Dios levanta un pueblo que se cuida y se pastoralmente. A mí me asombra, por ejemplo, ahí en Lucas 15, no sé si ustedes han leído, ¿se acuerdan ustedes que había una canción muy bonita que creo que la inventó el papá de una cantante que se llamaba Ned Moreno, y después la hizo popular Marcos Witt en esos años, y era la canción de las 99 ovejas. Dice, las 99 dejó en el aprisco. Y el aprisco era un lugar de refugio, ¿cierto?, donde se dejaba mientras el Señor fue a buscar a la perdida. Pero cuando usted lee Lucas 15, hermano, no dice la Biblia que Dios dejó a las 99 en el aprisco. ¿Sabe dónde las dejó? En el desierto. Más o menos no va el pastor que deja la oveja en el desierto. Es sorprendente lo que dice el texto bíblico. Las dejó en el campo, no ahí las dejó en el desierto. La Reina Valera, de hecho, traduce literalmente desierto. Y me dice, pero ¿qué clase de pastor? Porque es obvio que si voy a ir a buscar a la perdida, a las 99 las voy a dejar ¿dónde? En el aprisco, guardadas. Pero no, el Señor confía que las 99 se van a mantener bien, las deja en el campo, en el desierto, y Él se va a buscar a la perdida. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que aunque hay un pastor, la iglesia, esas 99 se cuidaron de alguna manera pastoralmente, hermano. Entonces, la iglesia necesita muchos líderes, muchos ministros que tengan un corazón pastoral, ¿ya?
A medida que crece la iglesia, obviamente Dios tendrá que levantar pastores ayudantes, también pastores ordenados a tiempo completo o biocupacionales, pero eso no significa que los líderes también sean pequeños pastores del rebaño. ¿Qué es un líder? ¿Una persona con un cargo en una iglesia? O más bien un líder es una persona madura con un corazón pastoral para cuidar a las personas. Entonces, podemos ver que el discipulado enfatiza la formación del discípulo y el pastorado enfatiza el cuidado de las personas. ¿Ya? El pastor es una persona que cuida y alimenta a las personas, que obviamente también lo hace discipulándolo, pero también va a levantar y a preparar a otros que ayuden a discipular al rebaño. Aquí en Hechos 20, nosotros vemos que este pasaje, hermano, usa las tres palabras que se usan para pastor en el Nuevo Testamento. Una es la palabra presbítero, que es anciano, otra es la palabra episcopo, que es obispo, y otra es la palabra oimen, que es pastor. Estas tres palabras, hermanos, no representan unos oficios diferentes, sino que el oficio pastoral se explica a través de estas tres palabras. El obispo habla, o sea, el presbítero, el anciano, habla de la madurez que tiene que tener un pastor. El episcopo, que es el obispo, habla de la tarea del pastor como supervisor de la iglesia del Señor. Y poimen habla del cuidado pastoral. Entonces, un pastor es un administrador, un episcopo, es un presbítero, un maduro dentro de la congregación, pero es un poimen, es un pastor, alguien que cuida. Entonces, cuando hablamos de el cuidado pastoral de la iglesia, claro, estamos diciendo, quizás no todos van a ser episcopos, no todos van a ser obispos como supervisores de la iglesia del Señor. Pero todos los que van a discipular sí tienen que ser presbíteros, maduros en la fe. ¿Y qué van a hacer? Van a cuidar pastoralmente la iglesia del Señor. Y aquí vemos que Pablo lo hace en este texto, Hechos 20, Pablo, cierto, está en Mileto y llama, dice, a los ancianos de Éfeso. Eso dice el verso 17, dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos. No llamó a toda la iglesia. ¿A quién llamó? A los ancianos. ¿Y quién eran los ancianos? Los líderes en ese momento, ¿cierto? De hecho, muchas traducciones dicen y llamó a los líderes de la iglesia. ¿Quiénes son los líderes? Los pastores. Y ahí, cierto, es la palabra griega presbítero, de la iglesia. Aquí también, cuando usted lee Hechos 20, aquí hay varias cosas que se habla respecto del ministerio de la palabra. O sea, el ministerio de la predicación y el ministerio pastoral están, pero así, amarraditos. Por eso Pablo dice, no he dejado de enseñarles todo lo útil, no he dejado de predicar en el templo y en las casas, no he dejado de enseñarles todo el consejo de Dios. Va matizando, ¿cierto?, esos dos aspectos del ministerio de la palabra, pero se lo está diciendo ¿a quién? A los pastores. Luego en el verso 28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. ¿A quién se lo está diciendo? A los ancianos, a los presbíteros. Le está diciendo el Señor los puso a ustedes como ¿qué? Como obispos, supervisores, líderes de la iglesia. Pero ¿sabe por qué nos choca a nosotros? Porque también, cuando yo digo obispo, ¿a usted qué le suena? Le suena más bien una palabra religiosa de nuestra cultura que lo que la palabra bíblicamente traduce. Entonces, un obispo hace alusión al pastor principal de una congregación, no, cierto, a un título religioso que nosotros lo podamos ver. Y luego les dice, para pastorear. O sea, el Señor, ¿para qué los puso? A los que eran ancianos, el Señor los puso como episcopos ancianos. ¿Para qué? Para pastorear. Y ahí aparece, cierto, poimen, la iglesia de Dios, el cual compró con su sangre. Entonces, en esta porción de la Escritura, nosotros encontramos que el apóstol Pablo usa las tres palabras griegas para definir el oficio pastoral. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, quizás no todos van a ser episcopos, pero necesitamos maduros en la fe, presbíteros,
y que quieran pastorear, cuidar el rebaño de la iglesia del Señor. Los líderes, por ejemplo, de los grupos de crecimiento, claro, no son pastores con una credencial, no son pastores, como digo, reconocidos, ni van conmigo al retiro de pastores, pero sí hacen una tarea pastoral, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos aquí en la imagen del pastor? Tenía que alimentar, proteger, guiar, buscar a la oveja perdida, restaurar a la herida, cuidar a la débil, corregir a la extraviada. Ya, todas estas funciones también aparecen en la consejería pastoral, porque restaurar a alguien, advertir a alguien, guiar a alguien, es parte de la consejería, ¿ya? Entonces, y como hemos dicho, hermanos, un pastor principal de una iglesia no va a poder administrar, o sea, no hay manera en la que él pueda atender más de 50 personas. Ya, eso ya está estudiado, pero hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, por eso las iglesias sanas que crecen no pueden girar únicamente, exclusivamente en torno a una sola persona, hermano. Tienen que levantar ancianos, tienen que levantar ciertas personas maduras en la fe. A medida que la iglesia crece, incluso hay que levantar más pastores, ¿ya? Nosotros, nuestra iglesia va camino a eso, hermano. En algún momento tendremos que levantar pastores, entonces van a haber más pastores en la iglesia, tienen que haber más líderes, más personas, y no es un cargo, como digo, no es que, ay, ahora tengo un cargo, ¿ya? Sino que estamos todos cuidando pastoralmente a la iglesia, aconsejándola y discipulándola. Amén. Avancemos a un cuarto punto, perdón, ya quedan dos y vamos a ir terminando, estos son más cortitos. Entonces, ¿cómo estamos relacionando las cosas? Porque están muy relacionadas, porque un pastor es un consejero. Entonces también estamos diciendo que la consejería es una expresión especializada del pastoreo. ¿Por qué? Porque el pastor, o sea, el consejero, tiene que cuidar pastoralmente a la persona, pero a veces en una área específica, ¿ya? Y ahí, hermano, aparece también la importancia de entender que Dios no reparte dones por sexo. Aun cuando nosotros entendemos que el pastorado principal recae en un hombre, y hay argumentos bíblicos para sostener eso, entendemos que la pastoral de una iglesia no puede recaer en una sola persona. Por ejemplo, ¿creen ustedes que yo podría dar una buena clase de consejería a una niña adolescente de 15 años que está experimentando, no sé, la menstruación y cosas? ¿Creen que yo sería el consejero más apropiado para ella? No, ¿cierto? Es una cosa de sentido común de no, pastor, o sea, es absurdo. ¿Quién sería un mejor consejero? Una mujer. ¿Se fijan? Entonces, ahí aparece, entendemos que el concepto de la pastoral y la consejería, y yo se lo he dicho esto a veces a los que son más fundamentalistas en esto, yo digo, mira, no hay manera en la que yo como hombre pueda ser un mejor consejero y pueda atender de mejor manera pastoral a ciertas personas. Siempre una mujer, mi esposa, una líder madura va a ser mejor. Nosotros, por ejemplo, cuidamos a los niños también son pastoreados en nuestra iglesia y entendemos que los hombres también lo podrían hacer, pero el criterio que tenemos en nuestra iglesia es que las maestras de la red de niños solo sean mujeres, solo mujeres. Es un criterio pastoral que tenemos, ¿ya? ¿Puede ocurrir peligro igual con las mujeres? Sí, hermanos, pero creo que es mucho más sabio, quizás, que los niños pequeños sean atendidos por mujeres que por hombres. Por eso dentro de, por ejemplo, de los líderes de jóvenes, tenemos líderes hombres y líderes mujeres. Y es mucho más efectivo que una señorita o una joven pueda atender a una señorita que un joven o un pastor adulto, ¿se fija? Entonces, esas cosas, hermano, tienen que ver con que al final la iglesia tiene que ser cuidada pastoralmente no solamente por una única persona, sino por un cuerpo de personas, ¿ya? Entonces, la consejería no constituye un ministerio paralelo al del pastorado, sino que más bien son cosas que están muy unidas. Es una expresión más personal, más particular, ¿cierto?, de el ministerio pastoral, ¿ya? Entonces aquí podríamos decir tres cosas, hermanos.
entendiendo, como digo, que no son cosas que se tengan que separar, ¿ya? Todo pastor tiene que ser un buen consejero. No todo consejero necesariamente va a ser un pastor a tiempo completo, pero entendemos que toda persona madura en la fe, en algún momento tiene que decir, Dios también espera de mí que yo sea un buen consejero y un discipulador. ¿Ya? Estamos claros también con eso, ¿cierto? Su crecimiento, hermano, en el Señor obedece a eso, en que en algún momento usted pueda entregar de gracia lo que usted ha recibido. O sea, usted tiene que ser un discipulador, una discipuladora, usted tiene que también ser un consejero. Y ahí usted se va a dar cuenta que incluso hasta las experiencias dolorosas de su vida van a ser herramientas que Dios va a usar para que usted pueda aconsejar a personas que quizás el mundo se les viene abajo cuando están enfrentando una situación, pero usted le va a poder decir, ¿sabes qué? El Señor me sostuvo en lo mismo que tú estás viviendo. Y aquí estoy. Hasta aquí el Señor me ha tenido. Entonces, ¿cómo conectamos esto? La predicación ministra a toda la congregación. Por eso habíamos dicho que es una proclamación pública de la verdad de Dios. ¿Ya? El discipulado forma grupos o individuos. ¿Ya? Por eso los grupos de crecimiento tienen el propósito de ser discipuladores. El Raíces Firmes, los cursos Semillas, todo eso apuntan a eso. ¿Ya? ¿Y por qué, por ejemplo, lo hacemos en algunos casos individuales? Porque aunque es un curso, recuerde, el paradigma del curso no explica la realidad de cómo es el discipulado. El discipulado es transferencia de vida, es comunicación con las personas, por eso tiene que ser personalizado, no es simplemente entregar conocimiento, sino que es compartir la vida con alguien. Eso es el discipulado. Y la consejería aborda situaciones específicas que requieren una atención más profunda. O sea, la consejería es una herramienta que siempre va a estar usando el discipulador y el pastor, porque va a aconsejar, va a aconsejar, va a aconsejar. Y ahí es donde tiene que estar la sabiduría en leer, porque quizás el discipulador está enseñando algo, pero nota algo. Y quizás ahí él, guiado por Dios, puede decir, oye, ¿te puedo dar un consejo? ¿Me permite dar un consejo? Sí, mira, ¿sabes qué? Creo que esto es un aspecto de tu vida que quizás podrías mirarlo a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que quizás no todos los creyentes van a necesitar sesiones formales de consejería, pero todos necesitamos ser pastoreados. Y en determinados momentos vamos a necesitar una atención más particular. Y ahí es donde aparece la consejería. Por ejemplo, imagínese un creyente que se separa, que pierde a su esposa, un matrimonio que está al borde del divorcio, un joven que está con problemas en su vida sexual. Al final, todo el mundo va a tener que ser contenido pastoralmente y va a necesitar una consejería. Y por último, vamos al punto número 5. Quiero terminar a las 9:30, hermano, para ser disciplinado con esto. Es cuando el discipulado se convierte en consejería. ¿Ya? Porque, como hemos dicho, están muy relacionados. ¿Ya? Obviamente que hay que pensar que siempre lo que estamos haciendo es discipular. Siempre estamos discipulando, estamos discipulando. Y dentro de esa tarea, en algún momento, tengo que aconsejar. ¿Ya? Pero no podemos tampoco separarlos porque a veces la consejería sin discipulado, hermano, o fuera del marco del discipulado, se transforma en un asunto como dependiente. Entonces la gente está constantemente buscando un consejero que les diga, y como una especie de terapeuta espiritual. ¿Ya? Obviamente no hay como una línea muy definida, hermano, entre esto, porque son tareas que a veces se ven muy, muy similares. Pero imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que alguien está en una reunión de discipulado y una persona confiesa en ese momento que tiene un resentimiento contra su padre. Pongámosle que estamos hablando de un tema doctrinal, estamos enseñando el sermón del monte, estamos hablando, no sé, del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos hablando de ese tema, pero en medio de eso una persona se siente aludida y dice, yo quiero preguntar algo, o cuenta, y tiene un resentimiento contra su papá. Entonces ahí vemos que esa conversación, que era una enseñanza sobre el perdón, deja de ser una enseñanza sobre el perdón y se transforma ¿en qué cosa?
a una consejería que busca, ¿qué cosa? Sanar el corazón herido de alguien. Entonces, en el discipulado hay que entender muy bien eso, porque imagínense que el discipulador está ahí, que quiere enseñar y todo, y de repente la persona dice eso y el discipulador, ya quédese calladito usted porque nada que ver. Estaría mal, ¿no? Estaría mal porque al final quizás lo que no está entendiendo el discipulador ahí es que la palabra provocó algo en el corazón de esa persona que tiene que ser atendido. ¿Cómo? A través de una consejería. ¿Se fija? Entonces, esto es un detalle también, hermano, porque obviamente quizás esto no se va a dar necesariamente en una prédica, aunque a veces se ha dado. A veces en una prédica uno puede ministrar a alguien en un momento. No es algo habitual, pero ha pasado en esta iglesia. ¿Ya? Quizás en una enseñanza tampoco necesariamente, cuando si estamos pensando en un curso teológico así, quizás no se va a dar eso. Pero en el contexto del discipulado, probablemente sí se va a dar. Porque la palabra de Dios va a actuar en el corazón de las personas van a abrir su corazón. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahí? Tiene que comenzar un proceso de consejería. Entonces, lo mismo puede suceder cuando aparece un conflicto matrimonial, cuando alguien tiene ansiedad, cuando hay una crisis de fe, cuando una persona cae en pecado, cuando una persona recibe un diagnóstico médico difícil. Ahí quizás es como que está en modo enseñanza y cambia a modo consejería. ¿Qué pusimos acá? Entonces, bueno, no hay una línea tan clara definida. Estoy con una alergia, hermano. Porque como digo, el discipulado y la consejería son como hermanas que están muy juntas, pero lo que podemos entender es que el discipulado proporciona el contexto. A veces estamos hablando del perdón, ese es el contexto. Pero la consejería ofrece una atención más focalizada. Obviamente, no voy a hacer nada. Obviamente que hay que ser sabio ahí. Imaginémonos que una persona, detectamos un problema muy íntimo que una persona está contando, y uno no le va a decir, ya hermano, cuenta tu problema sexual acá adelante todo. No, se fija, tampoco se trata de eso. Quizá ahí el discipulador va a decir, wow, esta persona, vi que algo se produjo en él en el momento que estábamos hablando en esto, entonces yo después, sabiamente, en un contexto de privacidad, le voy a hablar. Oye hermano, noté que te incomodaste mucho cuando hablamos de esto. Quizás si quieres te puedo escuchar o busca un consejo si es un tema complicado. Pero se fija entonces el discipulador tiene ojos de consejero y los ojos del consejero son ojos pastorales. Entonces de esa manera se fija que al final todo es pastoral, todo es discipular y en ciertos matices aconsejar y al final la palabra de Dios, la verdad de Dios está presente en todo, hermano. Unos la proclaman el día domingo y hacen un llamado, otros la enseñan para enseñar la doctrina, la teología, otros la aplican al corazón de las personas, otras la aplican a la vida práctica de las personas a través del discipulado, pero al final todos trabajamos con la misma maravillosa materia prima, si la podemos llamar de esa manera. ¿Cuál es? La maravillosa verdad de Dios, la palabra de Dios en la Escritura. Así que al final todos somos servidores de la palabra. Simplemente estamos como en distintos contextos, en distintas aplicaciones, pero al final todo va apuntando a lo mismo. ¿Y a qué cosa? A edificar y perfeccionar el cuerpo de Cristo para que las personas, ¿cierto?, lleguen a la madurez del Señor. Amén. 20:30, alguien me puso la alarma ahí para que terminara, muchas gracias. Fue un buen consejo, hermano, esa consejería que me dieron. Así que vamos a orar para terminar y que el Señor nos ayude, hermanos, porque esta iglesia necesita más consejeros. No por un título, sino consejeros del corazón, con un corazón pastoral, que conozcan la verdad de Dios y que ayuden a la tarea del discipulado. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias por esta noche, gracias por mis hermanos, Señor, que han apartado este tiempo para aprender. Gracias también por aquellos que lo escuchan después, Señor, en los videos grabados en YouTube. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo capacitado, Señor, con un gran corazón pastoral, que conoce tu verdad de Dios para ser esos discipuladores, esos consejeros, esos pastores, Señor, del rebaño que tu pueblo necesita en estos días. Señor, sabemos que está llegando mucha gente con muchas necesidades y necesitan ser escuchadas con sabiduría, necesitan ser escuchadas con amor, Señor, y necesitan que les mostremos tus palabras, Señor, con mucha sabiduría. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Te invitamos a la Escuela de Vida Cristiana, un espacio para crecer y aprender de la palabra. Acompáñanos en nuestros cultos de edificación todos los miércoles a las 20 horas.